Hola, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio que llega a su 10º episodio. Pasa el tiempo rápidamente. 10 episodios ya. Gracias por la suscripción, por el comentario, por el like, por la comunicación, por estar ahí, por ayudar a hacer crecer esta comunidad en contexto. Este espacio que pensé sobre todo para tratar de hablar de algunos temas que pasan muy rápido, de otros que necesitan un análisis más profundo, que no siempre se da. Aquí lo podemos hacer con algunos expertos, con amigos. También para contar historias, porque el periodismo es eso, contar historias, algunas conocidas, otras menos conocidas, y cualquiera de las dos. Las conocidas para refrescar y sobre todo para las nuevas generaciones poder contarles las cosas importantes del deporte y del fútbol, pero también las poco conocidas para profundizar en historias que muchas veces dejan una marca en el deporte internacional o en el fútbol. También utilizamos este espacio para contar algunas de las anécdotas que nos has dejado 35 años, más de 35 años en realidad, de profesión. Y entonces recurrimos habitualmente a las cosas que nos suceden. Este último tiempo me ha tocado más hacer, lo saben ustedes, el reportero al borde del campo, el presentador del partido al borde del campo, el de las entrevistas después del partido. En distintos periodos de mi vida me han tocado otras posiciones dentro de la profesión del periodismo, pero esta última tiene, según yo creo, una anécdota que no es personal, es de un gran maestro de esta profesión, del periodismo deportivo, Dante Sabatarelli, un histórico periodista de la radiotelefonía argentina, un verdadero maestro. Dante Sabatarelli protagoniza junto a José María Muñoz, allá por los años 78, una anécdota fantástica, creo yo, pocas veces repetible. Había una cierta obsesión con el orden, con que debíamos los argentinos dar una imagen hacia el exterior. Todo esto guiado súbdolamente y con, como podemos decir, con tristeza por la junta militar, la más sangrienta dictadura que ha tenido, que ha conocido la Argentina. Pero ya entraremos un poco en ese sabor agridulce que nos ha dejado el Mundial 78. Esto era antes del Mundial 78. Cuando Muñoz, con su habitual carga de energía, se había hecho cargo de este tipo de campañas, ¿no? Que en realidad ayudaban a la imagen que quería dar el régimen militar y contrastaban las campañas que con mucho esfuerzo estaba haciendo la gente que había podido escapar del horror y en el exterior estaba tratando de abrirle los ojos al mundo de lo que pasaba en Argentina. Pues bien, en aquel momento esta campaña bastante inocente tenía que ver con que teníamos que ser puntuales, muy puntuales, casi teutones, casi suizos si se quiere. Los partidos iniciaban, debemos decir, con un poco de irregularidad en los horarios, no siempre eran perfectos. Entonces había Muñoz iniciado, José María Muñoz, el relator de América, como lo llamábamos, había iniciado esta campaña diciendo que no, ¿cómo puede ser que no comiencen los partidos en el horario correcto? En un encuentro en el que Dante Sabatarelli estaba haciendo el trabajo que ahora hago yo muchas veces al borde del campo, viene llamado por José María Muñoz, que dice, pero ¿cómo puede ser que no consigamos, estaba ya bastante enojado, que no consigamos empezar en horario un partido? ¿Quién es ese hombre vestido de civil, con una gabardina, con un sobretodo gris, que está ahí hablando con el árbitro? ¿Cómo puede ser que esté hablando con el árbitro a esta hora que ya tendríamos que estar viviendo el partido? Este hombre le está impidiendo, cada vez se iba enojando más José María Muñoz, a este hombre le está impidiendo a los 60.000 en el estadio y a los millones a través de las transmisiones de empezar este espectáculo, que tiene un horario, que tiene que ser respetado. ¿Quién es este intruso Sabatarelli? Identifícamelo. ¿Quién es ese hombre Sabatarelli?
Soy yo, Muñoz, se escucha de la otra parte. Es que el trabajo del periodista que está al borde del campo muchas veces suceden cosas que están a nuestras espaldas y no conseguimos enterarnos porque estamos hablándole naturalmente a la cámara o en este caso al micrófono, viendo mil detalles, se nos pasan y a veces tenemos que recuperar, ¿no? Bueno, esto probablemente sea lo que le sucedió al gran Dante Sabaterelli y quedó en la historia por ese Soy yo, Muñoz, que dejó mudo naturalmente al quien estaba tratando de hacer esta campaña con mucho enojo y naturalmente se cerró todo yendo a la publicidad. Esta anécdota naturalmente me transporta a esos años de la adolescencia, en 1978, el Mundial. Cada vez que uno piensa esa época no puede evitar un sabor agridulce muy, muy fuerte, una sensación muy extraña porque festejamos tanto, porque fue una gran alegría, porque la necesitábamos, porque ignorábamos el terror que había detrás y la excusa de la utilización que se estaba haciendo de ese mundial para perpetuar y para tener mano libre a una dictadura sangrienta. La misma ignorancia que teníamos nosotros la tenían muchos de los protagonistas incluso. No lo sabíamos, probablemente como por su ingenuidad, porque sé de quienes lo han conocido, que era una persona con una energía enorme, con unas ganas de participación, de estar en las cosas, de José María Muñoz, que era, hasta que llegó Víctor Hugo Morales, con quien yo tuve el honor, el gusto enorme de aprender y trabajar durante muchos años con él, hasta que llegó Víctor Hugo, José María Muñoz era el número uno indiscutible del relato y del periodismo deportivo en Argentina. Y él se hizo y quedó lamentablemente en la historia como el portavoz de tantas campañas de los militares que los militares hacían. Pero con una sonrisa se recuerda una pequeña rebeldía y una batalla perdida, pero de manera rotunda por parte del régimen y de su portavoz, que en este caso era José María Muñoz. Fue la batalla de los papelitos. Había un personaje de historieta que salía en la contratapa de Clarín en una tira diaria, y que hacía Caloy, que es el nombre de Carlos Laizó, Caloy, el inicio del apellido. Caloy era popular y encontró la posibilidad de rebelarse de una manera pequeña pero significativa a lo que se pedía. Se pedía que no se tiren papelitos, que no se lancen papeles cuando salían los equipos o cuando un equipo hacía un gol. Una costumbre ya radicada desde los años 60, cuando Quilmes, en un viaje que hizo a Banfield para jugar en uno de los clásicos del sur de la provincia de Buenos Aires en Argentina, llevaron los aficionados de Quilmes muchas etiquetas de la cerveza que toma el nombre de la ciudad, ¿no? Y que se fabrica y es muy famosa en esa ciudad. Entonces llevaron esas etiquetas y las lanzaban cuando salía el equipo. Eso después se hizo extensivo y los periódicos rotos, los rollos de papel higiénico como serpentinas, empezaron a invadir todos los estadios. Esto desde los años 60. En el Mundial 78 los militares pretendían que aquello era una cuestión que daba una imagen sucia. Y Muñoz se sumó muy fuerte a esa campaña, criticando a quienes lanzaban papelitos o en los goles o en la salida de los equipos. Clemente, el protagonista de esta historieta realizada por Caloy, que era un pájaro amarillo con líneas negras verticales, sin alas, que hacía crítica de la realidad, de lo que estaba sucediendo, de la actualidad. Tomó al vuelo este desafío y empezó a pedir tiren papelitos, muchachos. Fue grandioso aquello porque la batalla de esta guerra fue evidentemente a favor del pájaro sin alas. La gente empezó a tirar
papelitos de una manera nunca antes vista. Era verdaderamente, nevaba en los estadios del Mundial, y antes y la batalla fue tremendamente a favor de Clemente y de Caloi, que con su tire papelitos, muchachos, incluso llegaron hasta los carteles luminosos, que no eran manejados por el ente autártico de la Junta Militar para la organización del Mundial, sino de la FIFA, y los técnicos le pidieron a Caloi que les hiciese un dibujo bastante rudimentario y con los píxeles que se podían en aquel entonces en los mismos carteles de los estadios. Clemente pedía que a los aficionados, a los hinchas, que tiren papelitos, que naturalmente conseguían hacerlo en cada circunstancia. Fue una cosa simpática, una manera de rebelarse. Probablemente los militares tenían miedo de los panfletos y las denuncias que podían llegar a través de eso, de esa costumbre, de esa tradición popular del fútbol argentino, que en aquel momento del Mundial 78 fue verdaderamente muy, muy fuerte. Es increíble como muchas veces en este espacio los argumentos nos ganan a las intenciones que teníamos. No estaba previsto hablar del Mundial 78, pero pensando en que estamos a las puertas de un mundial casi igual de polémico en su asignación y en su realización, que es Qatar 2022, creo que es pertinente, y entonces la anécdota de la guerra de los papelitos, o aquella anécdota inicial de Sabatarelli y Muñoz, porque el maestro Sabatarelli en aquel momento hacía el trabajo que en este momento estoy haciendo yo al borde del campo como cronista, como reportero, nos fue llevando. Y como les digo, cada vez que se piensa al 78, al menos como me sucede a mí, a ese mundial, se me llena de sensaciones encontradas el alma. Y entonces, como el episodio fue para aquel lado, detuve un segundo la grabación para ir a buscar una cosa que quiero compartir con ustedes para cerrar este episodio. Y es una poesía de Carlos Ferreira, se llama Mundial. Es conocida, muy conocida en Argentina, pero probablemente en otros lugares no se conoce, y sobre todo me gusta compartirla aquí con ustedes para aquellos que no la recuerdan, o aquellos que no la conocieron, y para aquellos que la conocen seguramente tendrán, como yo, la emoción de escucharla una vez más. El título es Mundial, de Carlos Ferreira. Aquello fue mundial. Hicimos pelota a nuestros miedos, le pusimos un caño a los horrores, gritamos el horror como si fuera un gol, eludimos la angustia, gambeteamos el nudo que nos poblaba el vientre. Desde el fondo de los ríos, desde alguna fosa tan común que ya no importa, los destrozados muertos vinieron a llorar aquí la inexplicable fiesta. ¿Cuántos bailamos en aquellos días, no? Qué dulce fue el mareo del engaño, qué ganas de ignorarlo todo, de creer que había vuelto el perfume de las buenas cosas. Lo malo fue el final, indigno y torpe. Aquellos cadáveres volviendo al lecho de los ríos, a las comunes fosas, meneando las cabezas, canturreando una canción de olvido. Y nosotros allí, con esos bombos, con esas insensatas banderas sudorosas, con el mundo al revés, hecho pelota. Gracias por haberme acompañado en otro episodio, tal vez un poco especial, de esta larga previa hacia el Mundial de Qatar 2022, recordando Argentina 1978. Gracias por la suscripción, por el comentario, por el like. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.